¿Te has detenido alguna vez a considerar lo que ocurre realmente cuando el ministro de Dios, allí frente al altar, eleva el pan consagrado ante toda la asamblea? ¡Ah, cuán glorioso y temible es ese instante! Muchos lo ven como un gesto más de la liturgia, pero en el mundo espiritual, el cielo mismo se abre y la tierra es tocada por la presencia viva del Hijo de Dios. Sin embargo, tantos permanecen distraídos, ajenos con la mente ocupada en otras cosas, cuando ese momento es justamente cuando el Señor aguarda con anhelo el clamor de nuestro corazón. Hoy no vengo con un mensaje superficial, vengo con fuego de lo alto, porque hay una urgencia de despertar al pueblo a la verdad que se esconde en el misterio de la elevación. Hay una unción que se pierde cuando el creyente asiste a la Santa Cena sin entendimiento. Por eso te invito a dejar que el Espíritu te sacuda. Cuando el siervo de Dios alza la hostia, no es teatro ni tradición vacía. Es el Calvario mismo que se reactiva ante nosotros. Jesús, el Cordero sin mancha, se presenta ante el Padre como ofrenda viva por ti y por mí. En ese segundo, lo eterno toca lo temporal, lo invisible se manifiesta a los ojos del que tiene fe. Es ahí donde el alma tiene acceso al trono, y he comprendido en mi vida espiritual que el mundo podría seguir sin el sol, pero no sin la Santa Misa. Porque si el sol se apaga, el cuerpo muere. Pero si cesa la misa, las almas quedan a merced de las tinieblas, y el corazón palpitante de ese misterio es la elevación, es el clímax donde Cristo mudo, pero resplandeciente, se ofrece entero, esperando que tú también te entregues. Pero ¿cuántos fallan aquí? ¿Cuántos caen en la trampa de la distracción? Creen que es solo una parte más del rito. Bajan la cabeza sin conciencia, dejan que la mente divague, mientras Jesús, elevado ante ellos como antorcha ardiente, permanece esperando una palabra, una mirada, un suspiro sincero. Yo no veo un paveo a Cristo ensangrentado y glorioso, dándose por cada alma presente. Y en más de una ocasión, al celebrar la misa con el alma rendida, he sentido cómo el cielo se abre, y el Espíritu Santo desciende con un peso de gloria tan fuerte que las palabras sobran. Hay instantes en que el altar se vuelve un monte santo y el que está atento puede percibirlo. Me lo han dicho, lo he visto en rostros quebrantados, en lágrimas que nadie explica, en silencios que lo dicen todo. Cuando la hostia se eleva, no es el gesto del sacerdote lo que transforma, es la obediencia a la voluntad divina que se activa allí mismo ante nuestros ojos, y enseñado con convicción en la elevación. Todo lo que pidas será concedido siempre que no perjudique tu alma. ¿Te das cuenta del poder de esa promesa? Es como si los cielos se inclinaran a tu favor. Entonces dime, ¿qué estás ofreciendo tú en ese instante? ¿Qué estás pidiendo? Muchos desperdician ese momento. Algunos observan con apatía, otros repiten gestos por costumbre y no faltan quienes están allí de cuerpo, pero con la mente vagando lejos, preocupados por lo que viene después. Y es en ese descuido donde se pierde la bendición. Porque estar presente ante el milagro y no rendirse en adoración es uno de los errores más tristes que puedo testificar en esta generación. Y en mi tiempo de búsqueda, el Señor me mostró una oración que debe brotar como fuego desde el alma, justo en el momento de la elevación. Mi Señor y mi Dios, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Esa oración no es poesía, es dinamita espiritual. No se trata de recitarla como loros, sino de decirla como si estuvieras frente a la cruz, viendo a tu Salvador entregarse por ti. Que cada palabra salga como un grito del corazón, que el alma se inflame, como si fueras el único que contempla a Jesús en ese momento. Imagina que estás al pie del Gólgota, que los clavos han sido hincados, que la sangre cae, y el Hijo del Dios vivo se ofrece al Padre. ¿Te quedarías callado? ¿No clamarías desde lo más profundo con las palabras más verdaderas que tengas?
Yo mismo he examinado esa oración palabra por palabra, una y otra vez, hasta que se ha vuelto carne en mi interior. Cuando digo mi Señor y mi Dios, no estoy repitiendo una fórmula, estoy haciendo una confesión de fe que quiebra los cielos. No nombro a un Dios lejano, lo proclamo mío, es personal, es íntimo, es un vínculo que nada ni nadie puede romper. Luego declaro, yo creo, pero no es una creencia superficial. Es un grito del alma que afirma, yo sé en quién he creído y Él está presente aquí y ahora. Y me lo pregunto tantas veces, ¿realmente crees que ese pan consagrado ha dejado de ser pan y se ha convertido en el cuerpo glorioso de Jesucristo? Porque si lo crees, si lo vives con la fe encendida, ¿cómo podrías estar distraído justo cuando el cielo toca la tierra? En ese instante, cuando el pan elevado se convierte en presencia viva del Redentor, lo único que puede brotar de un corazón creyente es adoración. Adorar no es solo un gesto bonito, es lo más grande que puede hacer el ser humano ante su Creador. Es caer rendido y decir con todo el ser, tú eres Dios, yo no soy nada sin ti. Cuando digo adoro, mientras el sacerdote levanta la hostia, me uno al coro eterno de ángeles y santos que nunca dejan de glorificar su nombre. Luego llega el espero, no como un deseo pasajero, sino como una fe anclada en las promesas eternas. Espero porque confío en que Dios es fiel. Espero porque sé que Él no falla. Espero la salvación, la transformación, la vida eterna. Y cuando digo y os amo, entonces el alma se eleva más allá del templo, porque amar a Dios en ese instante significa entregarle todo el miedo, las dudas, los planes, el futuro. Amar con un amor que no exige, que no pregunta solo, se rinde. Pero esto no se queda ahí. La segunda parte de esta oración es aún más necesaria en estos tiempos donde tantos viven lejos del altar. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Esa súplica me convierte en intercesor, en puente entre el corazón de Dios y el mundo herido. Ofrezco mi fe por los que dudan mi esperanza, por los que desesperan mi amor, por los que han cerrado su alma al cielo. Sé que esto tiene un peso incalculable ante el trono del Altísimo. ¿Se puede hacer esta oración aún más personal? Claro que sí. Después de declarar esa oración profunda, añado mis intenciones más íntimas, esas que arden en lo secreto del pecho. Le digo, mi Señor y mi Dios, te presento a mi hijo, que se ha alejado de tu camino, o confieso. Mi Señor y mi Dios, te entrego esta enfermedad que me consume, y sé que Él escucha. Cuando las preocupaciones financieras ahogan durante la elevación, suelo decir, mi Señor y mi Dios, yo creo que tú eres mi proveedor. Te entrego mis angustias económicas. Si el cuerpo sufre por enfermedad, la oración que nace de mi interior es, mi Señor y mi Dios, yo espero en tu poder sanador, te ofrezco este dolor. Y si hay hijos extraviados que no quieren saber nada de Dios, entonces oro con todo mi ser, mi Señor y mi Dios, te amo y confío en tu amor por mis hijos. Toca su corazón. Estas súplicas hechas durante el momento en que Jesús mismo se ofrece al Padre tienen un poder sobrenatural. Se elevan junto al sacrificio perfecto de Cristo. Lo he visto con mis propios ojos, como en el testimonio de una mujer llamada Lucía. Su esposo había estado apartado de la fe por años. Ella, sin discutir ni forzar, asistía a misa y cada vez que llegaba la elevación repetía aquella oración mencionando el nombre de su esposo. 8 meses más tarde fue él mismo quien le pidió acompañarla. Hoy es él quien la invita. Esto no es magia, no es una fórmula vacía, es fe viva, es abrir el corazón y dejar que la gracia fluya.
No se trata de cuántas palabras dices, sino de cuánto amor pones en cada una. Siempre he enseñado que el amor con que oras es lo que toca el corazón de Dios. Y para no errar en ese momento sagrado, comprendí que el alma debe vivir 3 movimientos. Primero, una adoración profunda. Segundo, la ofrenda total de uno mismo. Y tercero, la petición fervorosa de gracias. El primer movimiento, adorar profundamente. Como los ángeles, debemos caer de rodillas en espíritu o cuerpo y reconocer que allí está Dios. Yo mismo inclino ligeramente la cabeza con reverencia, fijo la mirada en la hostia elevada y en lo profundo. Pronuncio, mi Señor y mi Dios. Esa adoración no puede ser costumbre, tiene que ser un encuentro. ¿Cómo lograrlo? Preparándose desde antes. Desde que empieza el prefacio, ya es momento de recoger los pensamientos, enfocar el alma en lo que está por ocurrir. No se puede pasar disperso toda la misa y pretender estar presente solo en el instante más sagrado. No funciona así. La adoración requiere preparación, silencio interior, hambre de Dios. No se trata de hacer algo por fuera. Es dejar que el corazón se postre, es saberse pequeño, pero amado, profundamente. Esa es la verdadera adoración, reconocerse nada y al mismo tiempo saber que el Señor te ama con locura. Luego viene la ofrenda. Durante esos instantes en los que el sacerdote eleva la hostia, no podía quedarme indiferente. Inclinaba mi cabeza con reverencia, fijaba mis ojos, no solo los físicos, sino los del alma, en ese cuerpo glorioso suspendido entre el cielo y la tierra. Si el espíritu me impulsaba, me arrodillaba, porque entendía que no era un gesto vacío, sino la respuesta física a una presencia real, viva, palpitante. Pero lo más profundo no era lo que se veía. En lo invisible, allí ocurría un beso espiritual. El alma en ese momento tenía que besar a Jesús. No un beso superficial, sino uno nacido de la adoración ardiente, un acto íntimo donde mi corazón se fundía con el suyo, en un abrazo eterno. La misa, oh la misa, cuán infinita es como el mismo Cristo. Una vez dije, si conociéramos el valor de la Santa Misa, moriríamos de alegría. Y lo sostengo, cada elevación es una puerta abierta al cielo. ¿Cuántos asisten a misa toda su vida sin haber saboreado nunca esta gloria? ¡Qué tristeza! Porque bastaría una sola misa vivida con un amor puro para cambiarlo todo, todo. Por eso hoy te ruego no permitas que este momento pase más como rutina. Cuando llegue la elevación, clava tu mirada en la hostia, aunque estés en la última banca. Aunque tu vista falle, mira con el alma. No necesitas más. Y allí di con el corazón, mi Señor y mi Dios, yo creo. Adora en lo más profundo, calla por fuera, pero grita con tu ser. Entrega tus cargas, tus dolores, tus esperanzas. Piensa en aquello que anhelas, que te hiere, que amas, y colócalo todo en ese cáliz eterno. Confía aunque no veas nada aún, porque el que siembra en la Eucaristía cosechará en la eternidad. No importa cuántas misas hayas dejado pasar en distracción, no te castigues. El Dios que adoramos es un Dios de nuevas oportunidades. Hoy ahora en esta misa comienza tu nuevo despertar. Es aquí, es ahora. La elevación no es un gesto simbólico. Es el instante en que el cielo besa la tierra. Es el lugar donde el alma se encuentra cara a cara con su Salvador. En ese instante ora con estas palabras: mi Señor y mi Dios, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Esas palabras cargan fuego celestial. Durante la elevación vive 3 movimientos del alma. Una adoración tan profunda que te haga temblar, un ofrecimiento de todo lo que eres y una petición confiada de las gracias que necesitas. Ignorar. Este momento es cerrar una puerta abierta por el mismo Dios. Vivirlo con todo el corazón. Es entrar en una dimensión de bendiciones que no tienen nombre. Es una ventana, una grieta de
eternidad abierta en el tiempo. Desde allí tus súplicas llegan directo al corazón de Dios. Créelo, porque así lo prometió el Señor, y si lo vives como fuego, recogerás fruto que ningún hombre puede imaginar. Cuando llegue ese instante, lánzate, sí lanza tu corazón como un barquito frágil al océano del amor divino, dale todo, adora con todo, pide como un hijo que confía plenamente, y no lo dudes. Jesús escucha, Jesús ve, Jesús responde. Si estas palabras han tocado algo en tu alma, escríbelo. Di en los comentarios, mi Señor y mi Dios, yo creo. Tal vez tu testimonio de fe sea la chispa que encienda la llama en otra alma. No te vayas sin hacer algo más. Suscríbete, activa esa campanita. Necesitamos que esta palabra llegue a cada rincón donde haya un alma sedienta. Dale me gusta, comparte con quien lo necesite y si puedes únete a esta comunidad que arde en la fe. Como dijo aquel hombre de Dios, San Juan María Vianney, si supiéramos lo que es la misa, moriríamos de amor. Y tú, hermano, hermana, hoy has comenzado a saberlo. Y mientras mis ojos se humedecen al recordar el instante en que el pan se convierte en el cuerpo glorioso de Cristo, sé que ese momento en la misa no es solo un rito, es una explosión de cielo tocando la tierra, pero el Dios que se entrega sobre el altar no se detiene allí. Él también ha puesto en nuestras manos herramientas para la batalla diaria, armas que el mundo no entiende, pero que el infierno teme. Así como la Eucaristía nutre el alma desde dentro, el agua bendita se convierte en un muro protector que rodea nuestra vida. No son símbolos vacíos ni tradiciones sin sentido, son manifestaciones del poder de Dios para este tiempo. Y ahora, después de haber contemplado la grandeza del pan consagrado, te invito a descubrir otra verdad que el Espíritu me ha revelado, el poder espiritual del agua bendita como escudo contra toda obra de las tinieblas. Sí existen los conjuros, existen las maldiciones, existen las cadenas invisibles que atan el alma, pero también existe el poder de Dios, existe la gracia que rompe toda opresión y existe una herramienta antigua, poderosa que la Iglesia ha mantenido durante siglos, el agua bendita. No es superstición ni costumbre vacía, es un sacramental consagrado por oración, bendecido por un siervo del Señor y potenciado por la fe de quien la usa con devoción verdadera. El agua bendita no es para exhibirse como un adorno, es para blandirla como una espada en el mundo invisible. Un siervo del Señor que conoció esto profundamente fue aquel que llevó en su cuerpo las heridas de Cristo. Él sabía lo que era enfrentarse cara a cara con el diablo. No hablaba de teorías, hablaba desde el campo de batalla. Él llamaba al agua bendita una espada contra las tinieblas. No la reservaba solo para momentos extremos, sino que la usaba cada día como escudo espiritual. Hoy, lo que él vivió y enseñó puede ser tu refugio, tu herramienta de defensa ante esos ataques que quieren alcanzarte. Nos ha tocado vivir en una generación que ha trivializado lo oculto. Hoy la brujería se viste de cultura. Los hechizos se promocionan como ayuda emocional. Los amuletos y las limpias energéticas se venden como si fueran medicina para el alma. Mientras tanto, el adversario trabaja en silencio metiéndose por cada puerta que se le abre, disfrazando el veneno como si fuera cura. No se presenta con garras y gritos. A veces viene con sonrisas, promesas, poder, dinero rápido, una relación apasionada fuera de la voluntad de Dios, una falsa paz. Pero lo que Él da lo cobra caro, con intereses eternos. Y no lo digo por asustarte, lo digo para despertarte, para que abras los ojos. Aquel siervo santo de Dios lo advertía sin cesar. El demonio es como un perro encadenado. No puede morderte si no te acercas demasiado a él. Pero ¿qué pasa si alguien te empuja hacia ese perro?
¿Qué ocurre cuando otros, movidos por odio, por envidia o por venganza, lanzan palabras malditas contra ti, hacen ritos, invocaciones o te echan mal de ojo? ¿Y si alguien en tu familia abrió puertas sin saberlo, con prácticas contrarias a la palabra de Dios? Ahí comienza la verdadera batalla espiritual, y en esa batalla no podemos pelear con armas humanas. No se trata de lógica, de consejos psicológicos ni de positivismo. Se trata de armas celestiales, del poder del Espíritu Santo, de los recursos que el reino de los cielos ha puesto en manos de sus hijos. Por eso te digo, si algo dentro de ti siente que este mensaje está llegando con propósito, conéctate con esa voz que te llama. Escribe en los comentarios: Señor, protégeme con tu poder, no como un ritual vacío, sino como una señal de fe. Esa pequeña acción puede ser el primer paso para abrir tu espíritu a todo lo que Dios quiere revelarte hoy. Vamos a adentrarnos en una revelación profunda, no una idea bonita, no una emoción pasajera, sino una verdad que ha sido transmitida de generación en generación y que hoy, por la misericordia de Dios, te alcanza. Pero antes necesitas comprender qué clase de batalla estás enfrentando. No es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad que operan en las tinieblas. ¿Estás listo para reconocer las cadenas invisibles que pueden estar frenando tu destino? ¿Estás dispuesto a aprender cómo romperlas? Quédate hasta el final, porque lo que compartiré puede marcar un antes y un después en tu vida. Muchos viven en dolor sin saber que lo espiritual es la raíz de su sufrimiento. Enfermedades que no sanan, problemas que se repiten, hogares que se desmoronan sin explicación, y es porque se ignora lo invisible. No todo tiene causa física. No todo se resuelve con pastillas o terapia. Hay heridas que solo el poder de Dios puede cerrar. El siervo de Dios lo sabía, y ahora tú también lo sabrás. Vivimos días donde se burlan de lo sagrado y se celebra lo que es tiniebla. Videos de brujería, en redes sociales, tarot, en parques, rituales lunares, hechizos de amor, velas de santería, oraciones invertidas. Todo esto se presenta como inocente, como energía positiva, como folclore. Pero detrás hay trampas, hay pactos, hay puertas abiertas al adversario, porque el diablo se disfraza. No siempre grita, a veces susurra. No siempre da miedo, a veces seduce. Y lo que promete te lo cobra. He aprendido a ver con claridad el mundo espiritual, y por gracia de Dios hoy puedo dejarte alertas concretas para que no caigas en la trampa. ¿Y tú vas a seguir ignorando lo que está frente a ti, o vas a levantarte con las armas del Espíritu? Porque no estás desarmado. Tienes la sangre del Cordero, tienes la palabra, tienes el poder del agua bendita consagrada por la fe. No es magia, es gracia, no es costumbre, es estrategia divina. Vamos a aprender juntos cómo usarla, como lo hacía ese hombre de Dios, para que tú también puedas pararte firme frente al enemigo y declarar con autoridad: hasta aquí llegaste, Satanás. Durante más de medio siglo he sido testigo de la lucha entre la luz y las tinieblas, entre el poder de Dios y las acechanzas del enemigo. Hay noches en las que el mundo espiritual se manifiesta con tal intensidad que los gritos y golpes se hacen presentes en lo natural. Y he escuchado testimonios de hermanos que encontraron a siervos de Dios exhaustos después de batallas invisibles con marcas en el cuerpo, y cuando se les preguntaba qué había sucedido, respondían con humildad: el diablo vino a visitarme, pero la Virgen María me protegió. Esto no es metáfora ni exageración, es una realidad que muchos ignoran. No peleamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿cómo puedes discernir si estás siendo atacado espiritualmente o si hay un hechizo obrando en tu contra?
Las señales son claras para el que tiene ojos espirituales abiertos. Un odio repentino e irracional hacia lo santo, el rechazo a la oración que antes alimentaba tu alma, el malestar al ver imágenes de Cristo, una ansiedad inexplicable durante la misa, cuando tu hogar, que antes era un lugar de paz, se convierte en un campo de batalla con discusiones sin sentido, distanciamiento familiar, miradas que no se reconocen, cuando todo lo que emprendes se estanca, como si un muro invisible te lo impidiera, empleos que se pierden sin razón, dinero que se esfuma, puertas que se cierran sin explicación, cuando el cuerpo se debilita y los médicos no encuentran diagnóstico, dolores que van y vienen, cansancio extremo, noches sin sueño, una presión en el pecho que aparece al entrar en ciertos espacios o al estar cerca de personas específicas. Aunque no siempre estos síntomas indican una maldición, cuando se presentan varios al mismo tiempo, no deben ser ignorados. El primer paso hacia la libertad es aceptar que quizás estés bajo un ataque espiritual. El segundo es armarte con las herramientas correctas. Y ahí es donde entra el poder que Dios ha depositado en su iglesia y en sus sacramentales. En esta batalla, el agua bendita no es un símbolo cualquiera, es una espada luminosa en manos del creyente. El problema es que muchos no comprenden lo que tienen entre sus manos. Para ellos, mojar los dedos en la entrada de la iglesia es solo una tradición sin peso espiritual. Pero yo te digo, el agua bendita, cuando se utiliza con fe genuina, libera, sana, purifica y protege. Es un canal por el cual la gracia de Dios fluye con poder. Yo jamás me alejaba de mi lugar de oración sin antes rociarme con ella. Antes de cada confesión difícil la usaba, siempre estaba cerca de mi cama. Aconsejaba a los creyentes a tener agua bendita en sus casas, en sus autos, en los espacios donde descansan. Un día, uno de los que caminaban a mi lado me preguntó, ¿por qué insistía tanto en este acto? Le respondí con convicción. La señal de la cruz, hecha con agua bendita, es un golpe directo en el rostro del demonio. Donde cae el agua bendita, él no puede permanecer, y no es el agua como líquido lo que obra el milagro, sino la bendición pronunciada por un siervo de Dios, unida a las oraciones de la iglesia y activada por la fe de quien la usa. El ritual tradicional no es un mero formalismo, incluye sal exorcizada, y palabras que declaran que esa agua ha sido consagrada al Señor y que todo lo impuro que entre en contacto con ella será anulado por el poder del Altísimo. Y el enemigo lo sabe, por eso tiembla, por eso huye. Por eso, en muchos casos de posesión, las personas reaccionan con violencia al ser tocadas por ella. He enseñado que el agua bendita tiene 5 efectos fundamentales en el combate espiritual. El primero purifica lo que ha sido contaminado, limpia las manchas que se han adherido en cuerpos, objetos o ambientes. El segundo rompe ataduras, disuelve nudos invisibles formados por maldiciones, conjuros y pactos con las tinieblas. El tercero cierra portales espirituales, sella accesos abiertos por pecados graves, traumas o prácticas ocultistas. El cuarto expulsa presencias malignas, crea un entorno en el que los espíritus inmundos no pueden resistir. El quinto invoca la protección divina, atrae la presencia de los ángeles y la cobertura del Altísimo, convirtiendo tu casa en un refugio seguro para tu alma y la de los tuyos. Cuando una casa está consagrada al Señor, cuando se ha cubierto con la sangre de Cristo y se invoca la presencia del Espíritu Santo, no hay tiniebla que resista. Atraer la asistencia de los ángeles no es una metáfora, es una realidad cuando se vive una fe genuina. Y no lo digo por teoría, lo digo porque lo he visto, porque lo he vivido. Por eso, antes de seguir revelando el método que aprendí para romper hechizos, quiero ponerte en las manos un recurso que puede ser el complemento perfecto para lo que estás recibiendo ahora mismo. Hemos preparado un material especial que lleva por nombre El Poder del Rosario.
milagros, protección y gracias divinas. No es solo un libro, es una guía viva. Ahí aprenderás a orar el rosario con profundidad, a meditar cada misterio con devoción, a conocer testimonios reales de personas transformadas por su poder. Incluye frases impactantes sobre la oración, una guía de 30 días con intenciones específicas para fortalecer tu fe y oraciones poderosas de liberación y sanidad. El rosario ha sido mi arma y puede ser la tuya también. No desperdicies esta oportunidad. Hazlo antes de que la distracción te robe la bendición. Ahora escúchame bien, porque vamos a regresar al tema central. Para entender cómo actúa el agua bendita frente a los hechizos, hay que aclarar algo de raíz. No se trata de magia blanca contra magia negra. No, esto es la presencia viva de Dios desplazando a la ausencia de Dios. Es la luz invadiendo la oscuridad. Es la verdad confrontando la mentira y por eso funciona. Lo he visto con mis propios ojos, lo he vivido en carne propia. El agua bendita debe usarse con fe viva y con un corazón limpio, en estado de gracia. El poder no está en el gesto, sino en la disposición interior. Y te digo con plena convicción, unte un vaso de agua bendita en manos de un alma en gracia es más poderoso que todas las fuerzas del infierno juntas. Cuando entendemos eso, recién estamos listos para entrar en el método concreto que se nos dejó para combatir y destruir toda obra maligna. No hablo de rituales mágicos ni de fórmulas ocultas. Hablo de un acto de fe genuina, de oración sincera, de discernimiento espiritual. Y te lo voy a entregar, tal como lo aprendí, paso a paso. Lo primero es asegurarse de tener agua bendita auténtica. No cualquier agua que digan que está bendita sirve. Hay que acudir a un siervo fiel del Señor, a un sacerdote que respete la tradición de la Iglesia y pedirle que bendiga agua y sal con las oraciones del ritual romano, aquellas que convierten los elementos en sacramentales poderosos. Una vez la tengas, guárdala en un frasco de vidrio limpio, preferiblemente nuevo, con tapa bien cerrada. Trátala con reverencia como lo que es un instrumento consagrado al Altísimo. Nunca la toques con manos impuras ni la pongas junto a objetos que desagradan a Dios. El segundo paso es el uso personal diario. No se trata de algo que se hace de vez en cuando, es un hábito de guerra espiritual. Se debe hacer la señal de la cruz con agua bendita al despertar y antes de dormir. Son momentos donde el alma está más expuesta y ahí hay que cubrirse con el poder del Altísimo. Al hacerlo se pronuncian estas palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, cúbreme con tu sangre preciosa y líbrame de todo mal visible e invisible. Amén. Y esto no es solo para ti, también lo es para los tuyos. Si tienes hijos, bendícelos incluso mientras duermen. Los niños son los más sensibles a las influencias espirituales y necesitan ser cubiertos por la intercesión del cielo. El tercer elemento del método es la purificación del hogar. Hay que caminar por cada rincón con el agua bendita en la mano. No lo hagas como quien limpia el polvo, hazlo como quien reprende en el nombre del Señor. Presta especial atención a las esquinas porque es ahí donde las presencias contrarias al Espíritu suelen esconderse. Y al rociar el agua di con firmeza, en el nombre de Jesucristo, que toda presencia contraria a Dios sea expulsada de este lugar. Las puertas y ventanas no son solo entradas físicas, también son entradas espirituales. Bendícelas para que sirvan solo a lo que viene del cielo. Pasa por los lugares donde hay tensión constante, donde hay discusiones frecuentes o donde se siente una carga que no sabes explicar. Si tienes objetos antiguos, regalos de personas con mala intención o cosas que no sabes de dónde salieron, bendícelos o deshazte de ellos. Purifica especialmente los dormitorios. Es ahí donde el enemigo ataca, en sueños con pesadillas, con opresiones nocturnas. El recorrido debe hacerse rezando.
Puedes usar el Rosario, el Padre Nuestro, el Ave María o el Salmo 91. Lo importante es que tu voz esté conectada al cielo mientras tus manos se mueven en obediencia. No corras. No lo hagas como una tarea más. Hazlo como quien sabe que está marcando un territorio para Cristo, porque eso es lo que estás haciendo, levantando un muro espiritual donde las tinieblas no pueden entrar. Cuando me encontraba en medio de batallas espirituales intensas, entendí que no bastaba con orar de cualquier manera. En esos momentos oscuros, mientras discernía la raíz de tantas aflicciones inexplicables en el pueblo de Dios, aprendí que había que bendecir cada rincón del hogar, invocando el poder del cielo. Al hacerlo solía orar el Rosario, el Padre Nuestro, el Ave María o el Salmo 91, declarando con autoridad que ninguna fuerza del infierno tenía lugar en mi casa. Pero hay ocasiones en que los síntomas de un ataque espiritual se vuelven más evidentes y más peligrosos. A través del discernimiento en oración, he visto señales como desgracias que no tienen causa lógica, enfermedades que no ceden ante tratamiento alguno, actitudes violentas en personas que antes eran mansas, rechazo repentino a lo sagrado, sueños repetitivos con imágenes oscuras, sensación de opresión al intentar orar, objetos que se mueven sin explicación, ruidos perturbadores o cambios bruscos de temperatura. Cuando estos signos se manifiestan juntos, he aprendido que no es momento de dudar, sino de actuar con mayor intensidad. El procedimiento que el Señor me mostró comienza con un ayuno, si la salud lo permite, para preparar el alma, luego confesarse para estar en estado de gracia, porque ninguna oración tiene fuerza si el corazón está contaminado. Después se debe rociar con abundancia agua bendita en los lugares donde se perciben las manifestaciones. Recomiendo colocar pequeños frascos con esta agua en sitios clave debajo de la cama, en los bordes de las ventanas cerca de aparatos electrónicos, pues estos pueden ser puertas usadas por el enemigo. Durante esta limpieza espiritual, oro con firmeza y autoridad en el nombre que está sobre todo nombre. Por la intercesión de San Miguel Arcángel y bajo la autoridad del nombre de Jesucristo, ordeno que todo hechizo, toda palabra de maldición, toda energía oscura se disuelva ahora por el poder de esta agua bendita. Amén. Sé que no siempre se ven los frutos de inmediato. Hay casos donde el enemigo se resiste y el proceso debe repetirse durante varios días o semanas. La constancia es esencial. No se trata de un acto mágico, sino de una guerra que requiere perseverancia y fe inquebrantable. ¿Cómo reconocer si estás bajo ataque espiritual o si hay un hechizo operando en tu vida? El discernimiento espiritual es crucial. Hay signos que pueden indicar una influencia maligna. En el cuerpo, he visto personas con fatiga crónica que no mejora ni con descanso, dolores de cabeza que solo surgen al orar, una presión inexplicable sobre los hombros o el pecho, temperaturas que cambian sin motivo y, en casos graves, marcas en la piel que aparecen mientras duermen. Recuerdo el caso de una mujer que visitaba frecuentemente el lugar donde muchos buscaban liberación. Ella despertaba cada día con un cansancio imposible de explicar. Los médicos no hallaban razón. Le miré a los ojos y le dije: «Hija mía, no es tu cuerpo el que está cansado, es tu espíritu, el que está siendo atacado mientras duermes. Coloca agua bendita junto a tu cama y rocíate antes de dormir». También en el plano emocional se manifiestan señales. Tristeza que aparece como una sombra sin causa, irritabilidad extrema que rompe relaciones, pensamientos oscuros que no se van, miedo que paraliza en la noche. Son síntomas que no se deben ignorar. En lo espiritual, los indicios son aún más profundos. Dificultad repentina para orar vacío. En medio de los sacramentos, rechazo hacia lo santo. Blasfemias que surgen sin querer en oración y sueños alterados con contenido religioso deformado. Dentro del hogar, el enemigo también puede hacer estragos.
disputas constantes por cosas pequeñas, malentendidos sin razón entre familiares que se amaban, objetos que desaparecen y reaparecen, ruidos sin explicación, cosas que se mueven solas. Todo esto no debe causar pánico. No, he enseñado siempre que cuando no hay explicación natural, no hay que tener miedo, hay que tomar autoridad espiritual. El miedo alimenta al enemigo, y ante estas señales, repito con firmeza, no temas. El miedo es la primera trampa. No huyas, no calles. Ora con poder. Enfrenta con las armas de Cristo. Él ya venció. Solo necesitas actuar con fe. Cuando veo que un alma está siendo perturbada por fuerzas oscuras, lo primero que enseño es lo que aprendí en mi caminar con Dios. No todo dolor proviene del enemigo. No toda enfermedad es espiritual, y no todo conflicto en el hogar nace de maldiciones. Lo más sabio es examinar con calma, buscar atención médica cuando el cuerpo clama, recibir ayuda psicológica cuando el alma se tambalea y solo si persisten las aflicciones sin causa aparente. Entonces mirar hacia lo espiritual. ¿Por qué? Porque la diferencia se revela cuando nada del mundo parece sanar lo que sangra por dentro. Cuando la medicina no encuentra respuestas, cuando la terapia no rompe los nudos, cuando la oración tibia ya no consuela, entonces es tiempo de encender la luz de la fe con más fuerza. Y ahí el agua bendita usada con un corazón humilde y confiado se transforma en escudo, espada y refugio. Recuerdo un caso que marcó mi espíritu. Una mujer llamada Gabriela, sencilla y devota, se acercaba regularmente al templo buscando dirección espiritual. De pronto, su vida comenzó a desmoronarse sin explicación. El cabello se le caía como si algo se lo arrancara desde dentro. Sus noches se convertían en desiertos sin sueño, plagados de pesadillas donde serpientes la envolvían. Una tristeza pesada como plomo se apoderó de su alma. Lo más doloroso fue que, siendo creyente toda su vida, comenzó a sentir rechazo hacia la iglesia. Las imágenes sagradas le provocaban incomodidad y el rosario que antes le daba paz, ahora parecía quemarle las manos. Todo esto comenzó tras una disputa con una vecina que practicaba la brujería abiertamente. Ni los médicos ni los psicólogos lograron encontrar una raíz lógica. Diagnósticos de estrés, tratamientos ineficaces. Gabriela en su interior sentía que lo que la atormentaba venía de otro plano. Un día, impulsada por la desesperación, abrió su corazón durante la confesión. Fue escuchada con atención y discernimiento. Entonces se le dijo con firmeza y ternura: «Hija mía, te han atado con palabras oscuras. Alguien ha puesto sobre ti un mal que te consume, pero no temas. El Señor ya ha vencido todo mal desde la cruz». Y le fue entregado un frasquito con agua bendita consagrada en oración y recibió instrucciones precisas rociar su casa durante 3 días, enfocándose en las esquinas, puertas y ventanas. Mientras lo hacía, debía rezar el rosario y proclamar el Salmo 91 en voz alta. También debía confesarse y comulgar con entrega. Gabriela obedeció sin titubeos. Los primeros días fueron intensos. Al entrar al dormitorio con el agua bendita, el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Las luces titilaban sin motivo. Una imagen de la Virgen cayó sin romperse. Un hedor inexplicable brotaba en los rincones donde oraba. Pero ella no se detuvo, sabía que no estaba sola y oraba con más fuerza cada vez que lo oscuro se manifestaba. El tercer día fue el amanecer de su liberación. Mientras bendecía el último rincón de su casa, sintió en su interior como si cadenas invisibles se quebraran. Aquella noche durmió como hacía meses. No podía. Al despertar, la opresión en su pecho se había esfumado. Se sentía liviana, viva, renovada.
En las semanas siguientes su cabello dejó de caer, las pesadillas desaparecieron y la tristeza se disolvió como niebla al sol. Lo más hermoso fue ver cómo su fe resurgió como fuego nuevo. Cuando regresó a agradecer, ni siquiera tuvo que hablar. Le dijeron con una sonrisa: «El enemigo huyó de tu casa, el agua bendita fue como fuego para él. Ahora mantén tu hogar y tu alma limpios para que no regrese». Nunca olvidaré este testimonio, porque deja claro que el poder del agua bendita no está en el líquido en sí, sino en la fe con que es usada y en el poder del Dios viviente que actúa por medio de ella. No es el agua en sí lo que hace huir al enemigo, es la presencia viva de Cristo manifestándose a través de ella. El poder de este elemento no radica en su forma física, sino en la unción espiritual que lo envuelve cuando se usa con verdadera fe y oración. Lo he enseñado una y otra vez. No basta con rociar agua bendita, hay que hacerlo orando con intención, con una oración que no salga solo de los labios, sino del corazón que cree. Durante años he compartido con mis hermanos una oración que surgió en medio del combate, una súplica nacida del fuego de la guerra espiritual. No es una fórmula vacía, sino una declaración de victoria en el nombre de Jesús. Aquí la comparto tal como la aprendí. Señor Jesús, tú que venciste al mal con tu cruz, yo me cubro con tu sangre preciosa, que el agua bendita que derramo sea como una lluvia de fuego sobre toda obra de las tinieblas. Que donde haya brujería haya ahora bendición. Que donde hubo palabras de odio brote la misericordia. Por la intercesión de San Miguel Arcángel y la Santísima Virgen María declaro que esta casa, esta familia, este cuerpo pertenecen únicamente a Dios. Todo hechizo es ahora destruido, todo lazo roto, toda sombra disipada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración no se dice con miedo, se proclama con autoridad. No se trata de levantar la voz, sino de levantar el alma. El secreto está en la humildad, porque solo el que se reconoce débil ante Dios recibe la fortaleza del cielo. Cuando uno ora con un corazón contrito con fe en el poder del Altísimo, esa oración sacude el infierno. ¿Y cuándo hay que usar esta oración? Hay momentos clave que requieren este acto de fe. Cuando sentimos que sobre nuestra vida o la de nuestra familia o ha caído alguna obra de oscuridad, cuando los síntomas no se explican con lógica humana, cuando todo esfuerzo parece estrellarse contra una barrera invisible, también cuando entramos en lugares donde sentimos una pesadez espiritual sin razón aparente o cuando sabemos que allí se han hecho cosas contrarias a la fe, y especialmente como escudo al comenzar nuevas etapas como una mudanza, un nuevo trabajo o cualquier proyecto que pueda desatar oposición espiritual. Cuando la situación se vuelve más intensa, recomiendo repetir esta oración 3 veces sin apuro. Cada palabra debe ser una flecha lanzada desde el alma, porque la eficacia no está en lo elaborado del lenguaje, sino en la sinceridad de quien la proclama. No pensemos que las palabras por sí mismas tienen poder. El poder viene de Cristo y de su nombre invocado con fe. Al orar contra las tinieblas, nunca pongas el foco en quien te hizo daño. No luchamos contra carne ni sangre. Nuestra batalla es contra fuerzas espirituales que operan desde las sombras. Por eso la respuesta no es el odio, es el amor de Cristo que disuelve la oscuridad sin dejar rastro. No se trata de vengarse, sino de liberar. Esa es la diferencia que transforma la oración en luz. Cuando uno empieza a aplicar este principio, algo se rompe en el aire. No solo desaparecen los ataques invisibles, ocurre una transformación más profunda. En el corazón comienza a nacer una paz que no se explica. Muchos que han hecho del agua bendita parte de su vida diaria me han compartido sus testimonios.
La ansiedad retrocede, los pensamientos oscuros se disuelven la mente, se aclara, las decisiones se toman con mayor certeza. Personas que antes vivían en una montaña rusa emocional encuentran por fin estabilidad. Recuerdo el testimonio de una mujer que decidió aplicar todo esto cada mañana y cada noche. Me dijo con lágrimas: desde que comencé a usar agua bendita cada mañana y noche, es como si una niebla se hubiera levantado de mi mente, y yo lo creo, porque donde entra la luz de Cristo, las tinieblas no tienen lugar. He visto con mis propios ojos cómo la luz de Dios penetra en los hogares donde antes reinaba la confusión. Lo he vivido. Cuando la opresión emocional parecía nublar toda claridad, el Señor trajo reposo. Puedo afirmar que cuando comencé a usar el agua bendita con fe viva, mi mente se despejó y los miedos que antes me dominaban se desvanecieron como niebla al amanecer. En el ambiente del hogar, el cambio es palpable. Las familias que vivían atrapadas en conflictos constantes por cosas sin importancia, ahora respiran un aire nuevo como si una carga invisible hubiese sido removida. Las palabras fluyen con respeto, los malentendidos se disipan y se siente una paz que solo puede venir del cielo. He visto padres que al bendecir cada noche el cuarto de sus hijos con agua santificada, notan cómo los pequeños descansan mejor, tienen sueños tranquilos y se despiertan con rostros serenos. Incluso los animales en casa, tan sensibles a las realidades espirituales, muestran calma cuando ese líquido consagrado se convierte en parte de la rutina del hogar. No son coincidencias, es el Espíritu de Dios obrando, y en el plano del alma los efectos son aún más profundos. La oración ya no es una carga, se vuelve natural, íntima, sin distracciones. La presencia del Espíritu Santo se hace más intensa, más cercana. Quienes sentían que su fe se había apagado, que sus labios ya no sabían cómo orar, experimentan un renacer espiritual que solo el poder divino puede explicar. Y repito lo que he enseñado una y otra vez. El agua bendita no es magia, es un canal de gracia que Dios ha establecido a través de su iglesia. No actúa por automatismo, sino conforme a la fe y a la disposición interior con la que se usa. Esto es vital. El agua bendita no es un talismán ni una superstición. No es el objeto lo que libera, sino la bendición del Altísimo y la fe de quien la aplica. Es un sacramental, una herramienta del reino. Por eso debemos acercarnos a ella con el corazón limpio, o por lo menos con arrepentimiento sincero. Siempre he dicho que un alma en gracia que usa el agua bendita es como un guerrero con una espada afilada, pero si esa alma está lejos del Señor, aunque tenga el agua bendita, es como si tuviera una espada oxidada. La eficacia no depende solo del rito del sacerdote, sino también de la vida de santidad de quien la utiliza. Cuanto más vivamos en obediencia y oración, más poderosa será esta arma espiritual. Con el paso del tiempo he comprobado que el uso constante del agua bendita transforma el ambiente. Se crea una atmósfera distinta, una fortaleza invisible que repele al enemigo. Con el rosario en la mano y el agua bendita en el hogar, el alma se vuelve una fortaleza inexpugnable para el enemigo. Hemos caminado por un sendero de revelación. Hemos comprendido que este sacramental no es una simple costumbre, sino una herramienta poderosa para derrotar al enemigo del alma. Muchos dudan, incluso creyentes, de la existencia de maldiciones o hechizos. Algunos piensan que son cuentos antiguos, pero la realidad es que el mal actúa hoy con más sutileza que nunca. Se viste de modernidad, se disfraza de cultura y entra por puertas que dejamos abiertas por ignorancia. El propósito de estas enseñanzas no es meter miedo, sino levantar guerreros. No es para causar alarma, sino para equipar a los santos.
El agua bendita entre las armas del reino ocupa un lugar especial. Es sencilla pero poderosa cuando se usa con fe. Por eso recordemos lo esencial. Cuando se usa con fe verdadera, rompe maldiciones, neutraliza influencias demoníacas, limpia espacios espiritualmente contaminados y establece un cerco divino. No basta tenerla en casa como adorno. Hay que consagrarla, obtenerla de un siervo de Dios que haya orado conforme al ritual bíblico. Hay que usarla cada día al comenzar y terminar la jornada. Hay que aplicarla en el hogar, en cada rincón donde sintamos oscuridad o carga espiritual. Y siempre debe ir acompañada de oración sincera, con palabras de autoridad y fe. Lo que marca la diferencia no es el método, sino la fe con la que se vive. Yo lo he visto una y otra vez, un vaso de agua bendita en las manos de un alma que cree firmemente en Dios es más poderoso que un océano entero en manos de quien duda. No esperes a que el enemigo toque tu puerta para comenzar a protegerte. La hora de actuar es ahora. Cuando todo parece tranquilo, cuando nada parece amenazar tu paz. Es ahí precisamente cuando debes levantar los muros invisibles de protección espiritual. Porque el enemigo no siempre ruge. Muchas veces se arrastra, se infiltra con sutileza, y cuando te das cuenta ya ha sembrado destrucción en tu hogar, en tu mente, en tu alma. Por eso te digo, no esperes al ataque para prepararte. Haz del agua bendita una compañera inseparable. Llévala contigo en un frasquito donde vayas, no como un amuleto supersticioso, sino como una manifestación de tu fe en el poder de Dios. Enseña a tus hijos desde pequeños el valor de este regalo espiritual. Muéstrales cómo hacer la señal de la cruz con ella antes de dormir, y hazlo tú también, rocía cada rincón de tu casa con convicción, sobre todo después de recibir muchas visitas o de haber atravesado tensiones familiares, que no sea una rutina vacía, sino un acto de fe viva. Una proclamación: aquí habita el Señor. Que cada gota que cae en tu hogar sea como una declaración de guerra contra las tinieblas. Nunca olvides esta verdad que he aprendido en carne propia con el rosario en tus manos y el agua bendita en tu hogar. Tu alma se vuelve invencible para el enemigo. Y ahora que hemos recorrido juntos este sendero de revelación espiritual, quiero que detengas tu corazón un instante y mires con ojos nuevos lo que quizás siempre estuvo frente a ti, el pan consagrado y el agua bendita. No son símbolos vacíos ni costumbres heredadas sin sentido. Son armas vivas, canales de gracia, manifestaciones tangibles del poder de un Dios que no nos abandona en la batalla. Cuando te arrodillas ante el altar y levantas los ojos al cielo en el momento de la consagración, no estás asistiendo a un rito. Cualquiera, estás presenciando la irrupción del cielo en la tierra. Ese pan que se eleva no es solo pan, es el cuerpo glorificado de Cristo. Es tu refugio, tu medicina, tu fortaleza. Y cuando tomas el agua bendita con fe, no estás mojando tu frente con un líquido cualquiera. Estás trazando sobre ti mismo la señal de la cruz, invocando la sangre del Cordero, recordándole al infierno que perteneces al Dios viviente. La Eucaristía te alimenta desde dentro, te transforma desde el alma. El agua bendita te protege por fuera, cubre tus umbrales, sella tus noches, limpia tu hogar. Juntas estas dos realidades no solo te cuidan, te consagran. No subestimes lo que parece pequeño. No pases por alto lo que se ve simple, porque en cada misa, en cada gota, el mismo Cristo actúa. Él sigue rompiendo cadenas, sanando cuerpos, restaurando familias y devolviendo la paz a los corazones. Lo único que necesita es tu fe viva, tu alma dispuesta y tu deseo ardiente de vivir bajo su luz. Así que no esperes más. Vive cada misa como si fuera la última. Usa el agua bendita como si tu vida espiritual dependiera de ella, porque en realidad depende. Que tu hogar sea un altar,
que tu cuerpo sea un templo y que tu vida entera sea un acto de adoración. Amén. Antes de cerrar, quiero hablarte al corazón. Si todo lo que has escuchado hoy ha despertado en ti un anhelo más profundo por Dios, si algo dentro de ti ha sentido ese llamado a tomar en serio la Eucaristía y a usar con fe el agua bendita, no lo ignores. Ese susurro interior es el Espíritu Santo tocando tu alma. No dejes pasar este momento. Escríbenos en los comentarios. Quiero vivir una fe encendida o comparte tu testimonio por pequeño que sea. Tu experiencia puede ser la chispa que encienda la fe en otro corazón. Si este contenido te ha edificado, dale like al video. No es solo un clic. Es una manera de decir, amén, yo creo. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje como este. Aquí no hablamos de religión muerta, sino de un Dios vivo que sigue actuando. Y si conoces a alguien que necesita esta palabra, compártela. No sabes a quién puedes estar rescatando con un simple gesto. Gracias por abrir tu corazón y acompañarme hasta el final. Que el Señor te bendiga, que su presencia llene tu casa y que nunca falte en tu vida el pan del cielo ni el agua que protege. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, camina en fe, vive en gracia y no te sueltes de la mano de Dios.